Hola alumnos, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar sobre cómo crear diagramas de flujo y cómo también empezar a programar en lo que se conoce como pseudocódigo. Para programar en pseudocódigo, antes que nada, vamos a comenzar con ese tema. Vamos a tener que descargar el programa que vamos a utilizar. En este caso va a ser PSaint, ¿sí? Ustedes directamente cuando busquen en Google PSaint van a encontrar todos los resultados de búsqueda asociados. Van a ingresar al sitio web oficial de PSaint, que lo tienen aquí. PSaint es un sistema compatible con sistemas operativos Windows y Linux y además también para Mac. Así que no van a tener ningún tipo de problema en usarlo independientemente del dispositivo que tengan. Descargar el programa, eligen qué sistema lo utilizan, ¿sí? Linux, Windows o Mac. Lo descargan y van automáticamente a encontrarse con este archivo para ejecutar. En el caso de que usen Windows 10 o Windows 8, seguramente les va a aparecer esa advertencia. La confirman que quieren instalar y comienzan la instalación. Es algo muy sencillo. Podrán ver aquí cómo se realiza la instalación. Esto siempre hablando en Windows. El que tenga máquinas con sistema operativo Mac o Linux es diferente, pero bueno, en ese caso podrán buscar en información en internet, que hay muchísimas sobre cómo instalar esos sistemas. Bueno, y acá vamos a dejar tilde de esta opción para que aquí cuando haga clic en terminar se abra directamente el programa. Bien, vamos a ver cómo luce PSaint. Cuando lo abren les va a aparecer esta ventana. Definir qué tipo de perfil ustedes van a utilizar. Directamente esto lo pueden ignorar, ¿sí? Lo cierran para que cargue el perfil predeterminado, que es el que utilizamos en clase, así que no va a haber ningún problema. Lo cierran, maximizan el programa para trabajar más cómodamente. Bien, y vamos a empezar a analizar un poco acá de qué se trata este programa y de qué se trata programar en pseudocódigo. Pseudocódigo es una manera de programar en donde los comandos y las instrucciones que utilizamos son bastante cercanas a lo que es el lenguaje coloquial. No vamos a utilizar un lenguaje cerrado, un lenguaje exclusivo de algún tipo de lenguaje de programación en particular, sino que es un lenguaje bastante más flexible y que a su vez acepta que ustedes cometan pequeños errores sutiles en lo que es la parte de escritura del código, que en otros lenguajes más cerrados, como puede ser C, C++, Java, JavaScript, Python. En realidad Python no tanto porque es un lenguaje bastante flexible, ¿sí? PHP, ¿sí? Otro tipo de lenguajes de programación, que quizás ustedes lo van a ir viendo más adelante, son bastante más cerrados. PSaint o todo lo que es programación en pseudocódigo son bastante más flexibles. Por eso es uno de los primeros sistemas que se utilizan para empezar a programar en código. Bien, vamos a ver de qué se trata esto. Al comenzar ustedes van a encontrar dos estructuras predeterminadas: algoritmo y fin de algoritmo. Estas son las cabeceras del programa. Siempre van a indicar dónde comienza y dónde termina. Y en la parte que van a ver aquí, sin título. Esto es para que le coloquen el nombre a su programa, el nombre al algoritmo. Siempre tiene que ser de corrido, ¿sí? Sin ningún tipo de espacio. Por ejemplo, programa de prueba. Le podemos poner, ¿sí? Bien, aquí en el medio, ustedes, si quieren, pueden con Enter generar más interlineados para poder escribir más cómodos. Si no, no, que esto es indistinto. Y aquí van a empezar a colocar las instrucciones. Por ejemplo, las instrucciones las van a tener todas apiladas, las más comunes, ¿no? Hay muchas más, estas son las más habituales, en esta columna del sector derecho. Por ejemplo, si ustedes colocan la instrucción escribir, acá aparece como una ayuda, un pequeño machete, y acá escribir. Y aquí al lado lista de expresiones. Lista de expresiones es para que ustedes coloquen, si quieren escribir, que sería mostrar por pantalla, un texto, un mensaje determinado. Por ejemplo, si es un texto o una frase, va a ir entre comillas. Por ejemplo, podemos colocar: hola, estamos probando. ¿Sí? Cierro comillas. Esto lo único que va a hacer es mostrar por pantalla, porque de eso se trata el comando escribir, este texto. Para probarlo, aquí arriba van a ver el botón verde de play o ejecutar. Verán que en la ventana de ejecución apareció hola, estamos probando, que es lo que hemos hecho hasta ahora en nuestro algoritmo. Bien, fíjense lo siguiente, que está algo muy interesante para tener en cuenta cuando programan. Si yo borro esta comilla, me va a aparecer toda esta línea con un más y subrayado en rojo. Esto significa que esta línea tiene algún error.
Generalmente la programación en pseudocódigo les marca también con una ayuda cuál es el origen del problema, ¿sí? En este caso es muy obvio y les dice falta cerrar comillas, ¿sí? Pero siempre que vean una línea subrayada en rojo, hay algo que está mal. En este caso cerramos comillas y ahí se corrige. Bien, vamos a hacer una prueba un poco más interesante. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer en programación si no utilizamos variables? Realmente muy poco. El uso de variables es muy importante en programación y prácticamente es habitual, es cotidiano. Por lo tanto, vamos a ver cómo trabajamos con variables. Siempre recuerden que una variable ya lo han trabajado anteriormente con distintos lenguajes de programación. Seguramente lo han trabajado con programación con bloques, como Scratch, MBlock, Microbit. Hay miles de sistemas de programación por bloques. Seguramente lo han trabajado con alguna de esas plataformas. Acá es lo mismo, vamos a trabajar variables con el mismo concepto. Una variable es como una caja, es como un ente, como algo que sirve para guardar un determinado valor. ¿Qué puede ser? Un valor numérico, un valor alfanumérico. Con valor alfanumérico me refiero a una palabra, una oración, una combinación de números y letras. Sí, siempre piensen en el concepto de una caja que sirve para resguardar o almacenar determinado tipo de dato. Vamos entonces a crear, a declarar nuestras variables. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un comando, con una instrucción que no figura aquí, que se llama definir. Escribimos definir y aquí ven que ya aparece también el machete, la guía, una o más variables separadas por comas. Vamos a declarar una sola para probar. Por ejemplo, número. ¿Sí? Y ahora ven que sigue estando en rojo, eso significa que falta algo en esa línea, está incompleta. Hay que indicar qué tipo de variable, de hecho lo marca acá en el machete, qué tipo de variable es, o sea, qué tipo de dato va a almacenar. ¿Qué va a ser? ¿Un número? ¿Va a ser una variable booleana? Booleano en programación es sí o no. O una variable de tipo alfanumérica. Bueno, en este caso va a ser numérica. Entonces le vamos a poner definir número como entero, ¿sí? En caso de que sea un número que contemplara decimales, le van a colocar como real. En lugar de como entero, como real. En este caso lo vamos a dejar como entero. Bien, ahora vamos a seguir por aquí. Luego de, en vez de escribir hola estamos probando, vamos a ingresar el texto, por favor, ingrese un número. ¿Sí? Bien, debajo de esta línea, fíjense ahora en la sintaxis que voy a utilizar, el comando que voy a utilizar, leer. Leer lo que va a hacer es solicitarle al usuario que está delante de la computadora que suministre un determinado valor, que ingrese algo en la máquina, ¿sí? La máquina se va a quedar esperando hasta que el usuario ingrese un determinado valor. Por ejemplo, leer. Y aquí podemos colocar el nombre de la variable a la cual yo le quiero asignar un valor. En este caso, miren más arriba cómo se llamaba la variable que declaramos. ¿Se acuerdan? Variable número, que la habíamos declarado como entero. ¿Sí? Entonces, el nombre de mi variable, número. Y aquí la vamos a colocar. Siempre recuerden, leer sirve para que el usuario que está delante de la computadora y ejecuta nuestro programa pueda asignarle un valor a esa caja, a esa variable. ¿Sí? Entonces, en este caso, leer número. Bien. Vamos a probarlo hasta acá, a nuestro programa. Vamos a presionar play. Fíjense que queda en espera, queda el cursor titilando en la espera de que el usuario ingrese un valor. Supongamos que yo aquí pongo 15. Enter. Ejecución finalizada, no hizo nada más, lo cual se condice con nuestro algoritmo. Después de pedirle al usuario que ingrese un valor con leer número, no hace nada más, finaliza. Lo cual está perfecto, refleja lo que nosotros programamos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, supongamos, mostrar ese número que ingresó el usuario luego por pantalla? Vamos a utilizar el comando escribir. Recuerden que escribir mostraba algo por pantalla. Entonces, escribir, y acá como yo quiero mostrar el contenido de una variable, no voy a colocar entre comillas un texto, sino directamente la variable, sin comillas. Escribir número. O sea, me va a mostrar por pantalla el contenido de mi variable. ¿Y ese contenido cuál fue? El que en la línea anterior el usuario le asignó cuando quedaba el cursor esperando información. ¿Sí? Vamos a probarlo de nuevo a ver qué sucede. Por favor ingrese un número, 8. Enter. Y me muestra el 8.
¿sí? O sea, el número que se ingresó aquí lo muestra aquí. Y si yo hiciera lo siguiente, combinar texto con números, por ejemplo, el número ingresado fue, coma, y acá la coma la van a utilizar para separar lo que es un bloque de texto de lo que es un bloque de variables. Por ejemplo, coma número. Entonces, yo aquí lo que voy a estar mostrando es, o en una parte del escribir el texto y en otra parte el valor numérico. ¿Sí? Ejecutamos, por ejemplo, 5. El número ingresado fue 5. Bien, bueno, vamos a ver cómo esto lo podemos reflejar en un diagrama de flujo. Vamos a ir nuevamente a nuestro navegador de internet y vamos a ingresar a este sitio, draw.io. Este es el sitio que recomiendo yo en particular utilizar para armar un diagrama. Hay muchos sistemas para armar diagrama de flujo, pero este, como está asociado con Google Drive, es gratuito, es online, se puede utilizar desde tablet o una PC, muy simple. Yo recomiendo que utilicen este sistema, ¿sí? Bien, dentro del draw.io tenemos unas simbologías en particular que tenemos que utilizar para crear nuestro diagrama. A ver, siempre recuerden, por convenio, siempre los símbolos en un diagrama van a ser los siguientes. Un óvalo, al círculo le dan un poco más de forma de óvalo. Van a ser los óvalos para declarar el inicio y el fin del algoritmo, que sería equivalente a esto. ¿Sí? ¿Ok? Bien, aquí entonces vamos a colocar inicio. Vamos a crear un diagrama de flujo que represente a nuestro pequeño programa que hicimos en Psaint. ¿Qué es lo que hicimos aquí, después de declarar el comienzo y declarar el final? Crear las variables. Para declarar las variables vamos a utilizar un rectángulo. Vamos a darle un poco menos de tamaño para que quede un poco más prolijo. Y en este caso yo tengo una variable sola. Recuerden cuál era. Número. En el caso de un diagrama de flujo no hace falta declararla como qué tipo de variable es. Al menos en el nivel de dificultad que estamos trabajando nosotros en nivel medio, en escuela secundaria, ¿sí? Así que en este caso vamos a colocar número como el nombre de nuestra variable. La declaramos. Si quieren esto lo pueden subir un poco, acomodarlo, eso es a gusto de ustedes. Y vamos con estas flechas a crear nuestro diagrama. Conectamos el círculo de inicio con el rectángulo de declarar la variable. Luego de declarar la variable, vamos a mostrar un texto por pantalla que diga, por favor, ingrese un número. Para mostrar un resultado por pantalla utilizamos este símbolo. Vamos a colocarlo un poco. Fíjense que el diagrama de flujo siempre tiende hacia abajo. Siempre va bajando el diagrama. Nunca se va para un costado, nunca sale en diagonal, flecha. Siempre tiende hacia abajo. No es un mapa conceptual, ni mucho menos. Siempre tengan presente eso. Y aquí vamos a colocar, por favor, ingrese un número o un texto más corto para que les entre mejor en el diagrama. No necesariamente tienen que copiar y pegar lo mismo que tienen en Psaint. Entonces podemos poner ingrese un número. ¿Sí? Bien. Luego de ingresar un número, tenemos que pedirle al usuario que le asigne un valor a la variable. Para eso utilizamos el paralelogramo. El paralelogramo representa el comando leer de Psaint. Equivale al leer. Esto representa que el programa se va a quedar esperando hasta que el usuario ingrese un valor dentro de la variable. Entonces, vamos a acomodarlo. Bien, ¿y cuál era nuestra variable? Número, ¿sí? La que habíamos declarado previamente en el rectángulo. Seguimos viendo qué más tenía que hacer nuestro programa. Mostrar el número ingresado fue y la variable. Entonces acá vamos a volver a utilizar este bloque. Ahí lo copié y lo pegué, ¿sí? Lo pueden hacer con control C y control V. Bien, vamos a acomodar la flecha. Y acá, fíjense lo que podemos hacer. En este caso, como sí voy a destacar que voy a combinar un texto con una variable, podemos, con la coma, representarlo de esta manera. ¿Sí? Si quisieran por una cuestión de prolijidad hacerlo también aquí y ponerle comillas, no estaría mal, porque de esa manera refuerzan que es un texto y no una variable. Porque recuerden que las variables no van entre comillas dentro del escribir. ¿Sí? Bien.
Y ahí terminaría nuestro diagrama. Por lo tanto, ahora lo único que nos queda es agregar un círculo de fin debajo, agregar una flecha final y tendríamos nuestro diagrama completo. ¿Sí? Muy sencillo, muy corto, pero de esta manera representamos mediante un diagrama nuestro algoritmo. Si esto ustedes lo quieren descargar, simplemente en el menú File, lo exportan en un formato gráfico elección. Puede ser PNG, JPG, y de esta manera lo pueden descargar y tener para ustedes. ¿Sí? Bueno, espero que este pequeño video introductorio con diagramas de flujo y Paint haya sido de utilidad. Cualquier duda, ya saben, nos estamos viendo en clase o pueden consultar desde el canal de YouTube. Hasta luego, muchas gracias.